diferencia fundamental es que no estamos tratando de como de decir vamos a juntar un género con otro, como a decir, hacer una mezcla de dos cosas establecidas, a ver qué sucede. Lo que nosotros tratamos de hacer es partir de cero y tratar de hacer la música que sintamos que queremos hacer, pero no bajo los estándares como de una fusión, como exactamente eso, de coger de acá y juntarse, sino simplemente empezar de cero a hacer algo y ver a qué suena eso sin detenerse mucho a pensar si suena por este lado, si suena por aquel, y tratar tampoco de definirlo como que es esto o aquello. Técnicamente Poto se grabó como a 2 canales, lo cual es como demasiado precario y podría decirse que hasta tonto hoy en día, teniendo como tantas posibilidades de registro desde un punto de vista de software. Pero se grabó a 2 canales, era como buscar la toma que es exacta y ya, esa es, y masterizarlo y ya, pero ese era como el fin de la grabación de Potro. Y el sentido de eso era como simplemente tener las ideas de los ensayos tal cual sonaban en los mismos ensayos y ya no ambicionar a hacer de esas ideas un trabajo de disco muy meticuloso. Balnear es ese trabajo de disco meticuloso, es más depurado, es grabado capa por capa, sonido por sonido. Es un trabajo a la inversa de Potro. Potro empezamos tocando nosotros y tocándolo en lugares antes de llevarlo a un disco. Balnear lo hicimos en estudio y ahora lo estamos tocando. Es muy divertido para nosotros tocar el disco. Para mí fue como que al principio cuando Julián me comentó tenemos que ir a Palenque a grabar, como que tenía como un poco de susto, ¿no? Porque dije, hey, vamos ahí, esta gente nunca han grabado pues música electrónica, no saben qué me puedan decir, ¿sí me entienden? Pero luego lo pensé y dije, no, hay que ir, ¿no? Pues, y fuimos y llegamos enseguida montando el estudio, todo buscando a la gente, pues mis amigos, hey, mira, tengo un proyecto así, porque nunca habían escuchado mi música, o sea, lo que hacemos, nunca lo habían escuchado, excepto pues las estrellas del Caribe, que han venido acá a Bogotá, y yo lo invité a un toque una vez, y mi papá que nos vio en Medellín una vez también, o sea, pero el resto no, ni siquiera han tenido una experiencia con música electrónica como tal, ¿sí? Entonces, pues cuando le invité a mis tías nunca habían grabado, ni siquiera se han colocado unos audífonos en su vida, o sea, primera vez, o sea. Y yo les comenté, mi tía, yo tengo un proyecto con mi amigo, tal, queremos que usted grabe. Mi tía, no, yo no. La que sabía hacer eso era mi hermana, o sea, mi tía Dolores, la que cantaba, que murió, que falleció. Pues, entonces ella me decía como que también le recordaba un poco a su hermana y no quería volver a eso, ¿no? Y yo le dije, no, mi tía, vamos, es un ratico nada más, pues. Y cuando, pues, llegábamos, que le mostrábamos, que escucharan lo que iban a grabar, y enseguida fue como muy emocionante para ella también, ¿no? Porque yo sentí eso, o sea, fue un momento muy emotivo, ¿no? Como que, y bailaban, cantaban y bailaban y se reían con todas, pero o sea le gustó. Y después me preguntaban, mi sobrino, ¿eso qué? Y esa música electrónica y lo hicieron, o sea, por eso lo hicieron. Y también le dijo otra tía, otra pues amiga y tía de tiempo también, Teresa Reyes, y pues nos acompañó con la voz, y claro que pues Julián la guiaba, ¿no? Y lo pudo hacer y quedó muy bien. En particular estoy escuchando un inglés que se llama James Holden, que lanzó hace poco un disco que se llama The Inheritors, Los Herederos, y es como una música bien tribal hecha en computador, pues.
es como un poco lo que a mí me llama la atención, como música de ceremonia pagana por allá dentro en un matorral. Eso. Hay un disco que viene que es el grupo donde está el papá de Lamparita, que es el disco de las estrellas del Caribe, que va a quedar muy bueno. Yo tuve la oportunidad de verlo hace poco y está tremendo. Eso me gustó mucho nacional. Escucho mucho de las estrellas del Caribe, disco nuevo que están pues sacando, y pues desde que me despierto, mi Tú, el disco nuevo todos los días. Chévere. Tú, lo pongo de una. Creo que Empiezo el día con música de mi Tú, en serio. Y luego, internacional escucho mucho Sucus. No sé si escuchas hablar de esa música del Congo. Un man que se llama Diblo Dybala. Hay otro man que se llama Dali Kimoko. Y Lo Casa. O sea, son puros guitarristas así con todas. Es una de ahí donde nace la champeta, el Sucus. Y escucho mucho Sucus. Hola, nosotros somos Me Too. Esto es un saludo para toda la gente que nos ve a través de escenaindie.com. Nos pueden estar siguiendo por Facebook, en facebook.com/MeTooMusic, en Twitter, @MeTooMusic, y los invitamos a que estén pegados a escenaindie.com. Así no huevo, nada, auto, ¿verdad? Solo que le nomás, así era.